En la última predicación que tuve, presentamos lo siguiente en cuanto a la ley de Dios. Primero hablamos de la naturaleza de la ley. Y la palabra de Dios dice que la ley es perfecta, es recta, es justa, es santa, es eterna, es verdadera, es fiel, es espiritual y da sabiduría. Lo presentamos la vez pasada apoyado en textos bíblicos. También dijimos que el amor es el fundamento de la ley de Dios. Dios nos dio su ley por amor. Un tercer aspecto que presentamos es que la ley de Dios, la santa ley de Dios, es perpetua. En San Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, recuerden que el Señor dijo que no se nos debería pasar por la mente. Él dijo: no penséis, no se les pase por la mente que yo vengo a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir sino a cumplir. Y luego mencionó y agregó algo que es muy interesante. Dijo: hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley hasta que todo se haya cumplido. Así que otra de las características de la santa ley de Dios es que es eterna, es perfecta. Luego estudiamos la relación que Cristo tuvo con la ley. La Biblia dice, y Él dijo: yo he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Y luego estudiamos la relación que debe tener el cristiano con la ley. La función de la ley es mostrar el pecado y nuestra necesidad de Cristo. El apóstol Pablo dice: yo no conocía el pecado si no fuera por la ley, porque no conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Así que la función de la ley y la relación del cristiano con la ley es que se convierte en un espejo donde nosotros podemos ver si estamos en conformidad con la voluntad del Señor. Es más, no es nosotros los que vemos, sino la ley nos muestra el pecado. La función de la ley es mostrarnos el pecado. La enemistad de Satanás contra la ley de Dios se remonta al jardín, al cielo, cuando él todavía era el director de los coros en el cielo, cuando dirigía las huestes de los ángeles. Él empezó a dudar de los fundamentos del gobierno de Dios. Él empezó a dudar de las leyes de Dios. Y él pensó que él podía hacer algo mejor de lo que Dios había hecho. Y quiso ser como Dios. Ustedes han leído eso en Ezequiel y en Isaías, ¿verdad? Luego el conflicto se trasladó hacia la tierra, donde el propósito de Satanás se cumplió porque hizo pecar a la primera pareja. La primera pareja desobedeció una orden del Señor. Quiero recordarles que la ley de Dios es dada en el contexto para lo cual debe ser dada. En el cielo no hay ningún mandamiento, ni en el tiempo de Lucifer que dijera no matarás, eso no existía, o no cometerás adulterio. No podía ser la ley así. La ley de Dios se da en el contexto en que los seres humanos o su creación deben tenerla. Por eso nuestros primeros padres, la ley de Dios estaba inscrita en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero la Biblia dice que el pecado entró al mundo. Y el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 5, versículo 12, si ustedes buscan en sus Biblias, dice: como el pecado entró al mundo, ¿por quién? Por un hombre. Y por el pecado, ¿qué otra cosa entró? La muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que todos los seres humanos, de modo que todos los seres humanos somos o son transgresores. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Y Romanos, el apóstol Pablo en el capítulo 3, versículo 12 dice que todos están destituidos de la gloria de Dios, o sea, del carácter y la justicia de Dios. Pablo está hablando a personas que aún no han aceptado a Jesús. Pablo está hablando a personas que aún no se han entregado al Señor. Porque cuando nos hemos entregado al Señor, ya el Señor empieza a restablecer su justicia y su gloria en cada uno de nosotros. Pero, mis hermanos, Satanás ha trabajado en diversas direcciones para que el ser humano se mantenga en una condición de transgresión. Satanás trabaja en diversos sentidos para que usted siga siendo un pecador. Es decir, un pecador que peca.
Hay pecadores que no pecan, ¿verdad? Los hijos de Dios no deberían pecar, dice el apóstol San Juan, porque han nacido de nuevo, la simiente de Dios está en ellos, no deberíamos pecar. Pero Satanás quiere que usted continúe en esa misma situación y usa el engaño, es el padre de la mentira. Damos gracias al Señor porque la Biblia desenmascara los planes de Satanás. Permítame explicar un poquito hoy lo que quiero decir en cómo es que Satanás ha estado trabajando por los siglos para que usted y yo continuemos en la transgresión. El primero de ellos es que Satanás es quien ha introducido la idea de la no existencia de Dios. Y cada día crece el escepticismo y el ateísmo en el mundo. Y es muy interesante que es sostenido por los grandes pensadores o por los grandes científicos del mundo. Muchos de ellos no creen en Dios, ¿no? O piensan en otros sentidos de Dios a través de un tipo de evolución. Y por lo tanto, si Dios no existe, está bien lo que usted haga, porque usted decide qué está bien o qué está mal. O de pronto la sociedad en la cual vive dictamina qué está bien o qué está mal. Cada vez las leyes de los países están más alejadas del código moral de Dios. El pecado no existe, el concepto de lo moral tampoco, simplemente leyes civiles de comportamiento. Así que Satanás está muy contento cuando él puede lograr que la gente quite a Dios de su mente. Otra de las maneras que Satanás ha tenido mucho éxito es intervenir en el mundo religioso, desfigurando el carácter de Dios. Ustedes recuerdan, y aún hay hoy, según algunos piensan, en la antigüedad las religiones paganas inclusive hacían sacrificios humanos para aplacar la ira de Dios. Así que la gente pensaba en un Dios cruel, en un Dios negativo, en un Dios que está listo para castigarnos por nuestra transgresión. Y Satanás se pone muy contento cuando él puede distorsionar el carácter de Dios y por lo tanto también sus leyes. Pero una de las victorias más significativas que Satanás logró fue con el mundo cristiano. Es tan significativo ese ataque que Dios lo profetizó. Y vamos a ir rápidamente a Daniel capítulo 7. Vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a abrir el capítulo 7 de Daniel, porque ahí hay algo que el Señor nos muestra que iba a pasar y se lo mostró al profeta Daniel 600 años antes de la venida de Cristo y 900 años antes de que ocurriera. Vamos a ir al capítulo 7 de Daniel. De paso le doy una cariñosa bienvenida. Hay varios amigos que don Rogelio vino hoy acompañado. La esposa. Su esposa, ¿verdad? Bienvenida, señora, que el Señor le bendiga. Qué bueno tenerlo aquí. Jesús, gracias por estar aquí. Francisco, gracias por estar aquí. El Señor le bendiga. Amén. A todos. Vamos a leer un poco del capítulo de Daniel. Si ustedes miran el de Daniel, dice una visión de las 4 bestias. Ahí hay 4 bestias que luchaban en el mar. La primera era un león, proféticamente significa el rey de Babilonia, el imperio babilónico. Luego vino el oso, que es el imperio Medo-Persia. Está en el versículo, dice, la primera era un león y tenía alas de águila, versículo 4. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta. Luego una segunda bestia, un oso. Después de esto miré y aquí otra, semejante a un leopardo, versículo 6, significa Grecia. Luego después del versículo 7, una cuarta bestia, espantosa y terrible, de gran manera fuerte, etc. Versículo 8, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos de como hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Es muy interesante, y estamos volando aquí en cuestión de profecía, no estamos estudiando profecía hoy. La cuarta bestia, el imperio romano,
pagano, el imperio romano que todos conocemos, y para el año 468 surgen los 10 reinos y se consolida un cuerno pequeño que sale entre ellos, un cuerno pequeño, y que tenía boca, ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Aquí ya estamos hablando de un poder político religioso, porque se está refiriendo en cuanto a eso. Viene una visión del versículo 9 en adelante y se retoma en el versículo 19 la visión y la inquietud que tenía Daniel. Dice, entonces, versículo 19, tuve el deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Note que este cuerno pequeño va hasta la segunda venida de Cristo. Dijo así, versículo 23, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará y humillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Vamos a ir hasta ahí porque luego vamos a leer el versículo 25. El cuarto imperio fue el imperio romano, que empezó en el año 168 a.C. y fue hasta el año 467, cuando el imperio romano se divide en 10 reinos, de acuerdo a la profecía, los 10 reinos de Europa. Pero luego la profecía decía que entre ellos se iba a levantar un cuerno pequeño que iba a derribar 3 reyes, y ese cuerno pequeño se consolidó desde antes, iba creciendo, pero para el año 538 se consolidó, y ese imperio político religioso derribó a 3 reyes, a 3 de las 3 tribus bárbaras en que el reino de Roma se había dividido. Y ese cuerno pequeño iba a hacer lo siguiente: y hablará palabras contra el Altísimo. No vamos a dar detalles de eso porque no es nuestro tema. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Pero se sentará el juez, está en el futuro aún, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Versículo 27, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. ¿Cómo sabemos cuál fue ese cuerno pequeño que surgió de entre los 10 y que persiguió a los santos del Altísimo por tiempos y la mitad de un tiempo? Proféticamente es 3 años y medio proféticos, o sea, 1260 años. Cuando vamos a la historia nos damos cuenta que la Iglesia Católica tomó el poder civil en el año 538 y por 1260 años persiguió a quienes se oponían a esa mezcla de paganismo y cristianismo que ya había terminado la Iglesia hasta 1798, cuando vino la herida que el Apocalipsis profetizó que sufriría este poder. Pero esa herida va a sanar, y está sanando, y va a sanar de acuerdo a la profecía. Entonces, ya el Señor había anticipado lo que iba a pasar y el ataque fuerte que iba a hacer Satanás contra la ley de Dios.
Ahora déjenme recordarles algo de historia. Vamos a leer lo que dijo Constantino en el año 321 en el concilio de la Odisea. Constantino, el emperador romano, recién convertido al cristianismo, hizo el siguiente decreto: descansen todos los jueces, la plebe de las ciudades y los oficios de todas las artes en el venerable día del sol. Así que en el año 321 se empezó a adorar en la iglesia cristiana el venerable día del sol. Los paganos adoraban a Mitra, o a Tamuz, o a Nimrod, o a Balder, es el mismo nombre que tomaban en diferentes lugares, y ellos lo adoraban en el día del domingo. Y cuando el paganismo, en el año 321, se une con el cristianismo, entonces los cristianos venían separándose. Después que murió el último de los apóstoles, Satanás trabajaba fuertemente ya en la iglesia cristiana primitiva para desviarlos de la verdad. Recuerden que Pablo dice a los tesalonicenses que ya estaba operando el misterio de la iniquidad. Así que para el año 321 ya la iglesia estaba bastante flojita. Para el año 150 Justino Mártir había empezado a llamar al domingo como el día del Señor, por la resurrección del Señor. Inicialmente lo conmemoraban en el Easter cada año, pero luego lo empezaron a hacer semanal para el año 321, cuando Constantino dio este decreto. Ahora, cuando la iglesia se unió con el paganismo en este asunto de la adoración del domingo, entonces realmente la iglesia y cambió la ley de Dios. Entonces la iglesia estaba cumpliendo la profecía de Daniel, el capítulo 7, y estaba yendo en una dirección que cumplía la profecía de que hablaría palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo perseguiría y cambiaría los tiempos y la ley. Entonces, note lo que dice el Catholic World en la página 58, número 338. Dice: la iglesia tomó el domingo pagano, esto es una enciclopedia católica, la iglesia tomó el domingo pagano y lo convirtió en el domingo cristiano. Y así el domingo pagano dedicado a Balder se convirtió en el domingo cristiano consagrado a Jesús. Entonces la iglesia hizo este cambio, ¿cierto? El padre Ken Wright, en el American Sentinel en Nueva York, dice: la Biblia dice, acuérdate del día del sábado para santificarlo. La iglesia católica dice, no, por mi poder divino abolí el sábado y les ordeno santificar el primer día de la semana. Y ahora el mundo entero civilizado se curva en reverente obediencia a la orden de la Santa Iglesia Católica. Solamente trae 3 citas, la última, tengo muchas más. Luego dice el cardenal Gibbons en el Catholic Mirror, 23 de septiembre de 1893, dice: la Iglesia Católica mudó la santificación del sábado al domingo. Puede leerse la Biblia del Génesis al Apocalipsis y no se podrá encontrar una única línea autorizando la santificación del domingo. Las Escrituras imponen la observancia religiosa del sábado, un día que nunca santificamos. Bueno, una de las cosas que se arrogó la iglesia fue el poder para cambiar la ley. Interpretó las palabras que el Señor le dijo a Pedro: sobre esta piedra edificará la iglesia, a ti te doy las llaves del reino de los cielos, y todo lo que hicieres aquí en la tierra será ratificado en el cielo, etc. Entendieron esa palabra como una autorización para que la iglesia pudiera ir en contra, inclusive de la voluntad de Dios, y de cambiar su ley y cambiar los fundamentos del gobierno de Dios. Pero el Señor había predicho ya por medio del profeta Daniel que un poder opuesto a él cambiaría la ley. Ha sido el invento más claro, porque la Escritura dice que el que viola un mandamiento viola toda la ley. Muy bien. Otro de los ataques de Satanás es que nosotros entendamos que en la cruz del Calvario Jesús abolió la ley, que la clavó en la cruz.
por ejemplo, estudiar Colosenses 2, 16 y 17, algunos entienden que la ley terminó en la cruz del Calvario, que el Señor clavó ahí los 10 mandamientos y que por lo tanto no están vigentes, que ahora solo somos salvos por la gracia de Dios sin necesidad de obedecer y tener en cuenta la ley de Dios. Pero ya mencionamos que el Señor no tenía ese propósito, porque dijo que no debiéramos pensar siquiera en ese caso. Pensar que Él había venido a abolir la ley. Otro de los ataques, el quinto de los 5 aspectos que Satanás, por lo menos pienso, que quiere implementar para que nosotros seamos transgresores de la ley de Dios, es hacernos creer que por nuestra propia fuerza nosotros podemos obedecer la ley de Dios. Así que cuando no puede convencernos de que la ley está abolida y creemos que la ley está vigente, entonces se presenta que algunos dicen, no, es que hay que obedecer la ley. Y es verdad que hay que obedecer la ley, pero Satanás quiere que nosotros pensemos que nosotros podemos obedecer la ley de Dios, que por nuestras propias fuerzas nosotros podemos obedecer la ley de Dios. Y ese fue el drama judío. Y por eso no podemos estudiar el libro de Gálatas sin primero analizar realmente cuál fue el problema judío en cuanto a la ley. Jesús explica cuál es el problema judío. Y vamos a ir a San Mateo al capítulo 23 y ustedes me van a ayudar para sacar algunos aspectos que muestran la problemática de la religión en el tiempo de Jesús y de los dirigentes. ¿Okay? Entonces, vamos a empezar por el versículo 1 y vamos a ver hasta dónde vamos. Dice, entonces Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces, ¿cuál es el primer drama de los judíos? Predicaban, pero no practicaban. Ok, decían, pero no hacían, ¿no? Predicaban, pero no practicaban. O sea, había que una apariencia, eran hipócritas, ¿verdad? Una apariencia de piedad, ok. Dicen y no hacen, ok. Versículo 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden sus flecos y sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Vamos a ir un poquito. El pueblo judío pensó que debía agregar muchas leyes, porque entre más obedeciera y más restricciones tuviera, más el Señor se iba a agradar y más iban a poder realmente obedecer. Entonces el sábado, por ejemplo, tenía cerca de 600 leyes, 614 leyes que usted tenía que tener en cuenta para obedecerlas. Es terrible, ¿no? Porque ni aún dijo Jesús, ellos querían moverlas. Además, eran unos cristianos muy interesantes porque amaban las sillas en las cenas, las primeras sillas en la sinagoga. Bueno, nosotros tenemos que andar en la primera silla, ¿no? Eso por otra razón. No, el Señor está hablando del orgullo, dice, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, o doctores, etc. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Más adelante dice versículo 14, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Una vida cristiana complicada. Dice, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros, porque lo traían a un sistema que realmente era imposible de cumplir. Hay de vosotros guías ciegos que decís que alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es mejor, es deudor, etc.
Entonces, más adelante el capítulo dice: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, dice, porque limpian lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Y luego lo llama en el versículo 27: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. El Señor descubre el problema judío y la religión judía. Eran injustas con el prójimo, pero oraban. Diezmaban la menta y el comino, pero no eran misericordiosos ni tolerantes con los demás. O sea, eran muy estrictos en las cosas pequeñas, pero lo más importante de la ley lo dejaban por fuera. Eran sepulcros blanqueados porque por fuera todo estaba muy bien, pero adentro estaban llenos de maldad, de pecado. El pecado estaba en ellos, en su interior. En resumen, los judíos habían construido su propia justicia. Es lo que llama Pablo en Gálatas las obras de la ley. Las obras de la ley. Una religión externa. Una religión externa. Totalmente pulcros, totalmente limpios externamente, pero internamente no había pasado nada, ¿verdad? Ellos pensaban que la ley de Dios, los requerimientos de la ley de Dios, se llenaban con hacer cosas y con prohibir cosas, con exigir cosas. El resultado de la religión judía es que era una religión con forma, pero sin fondo, y con envolturas, pero sin grano, es decir, no había sustancia. Elena de White dice que era una religión de formas sin el fondo. Y quiero decirles, hermanos, que en todo momento de la historia nosotros podemos caer en las formas y olvidar el fondo. Y hay muchos, nosotros como adventistas nos gustan mucho las formas también. La forma para hacer esto y la forma para hacer aquello, ¿cierto? Hay que hacerlo de esta forma. Y confundimos las formas con el fondo. Las formas son buenas, pero el fondo es mejor. Es mejor, y lo externo es bueno, pero es más importante lo interno. La sierva del Señor dice: el que cree que puede guardar la ley por sí mismo está intentando lo imposible. Así que el pueblo judío estaba intentando lo imposible, y lo peor de todo era que pensaba que estaba haciéndolo bien. Ahora encontramos a otro joven, y es el capítulo 19 de San Mateo, que ustedes pueden ir. A San Mateo capítulo 19, versículos 16 al 22. Y ustedes saben la historia. Este joven, que se llama el joven rico, vino a Jesús y le dijo al Señor: Maestro bueno, ¿qué bien haré para ganar la vida eterna? Para obtener la vida eterna. Y el Señor le dijo: si quieres entrar en la vida, guarda ¿qué? Los mandamientos. Díganme una cosa. ¿Sería que el Señor estaba poniendo una trampita al joven rico? ¿Sería que el Señor hablaba de forma tramposa? ¿O sería que el Señor estaba diciendo una mentira aquí al joven rico cuando le dijo: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos? Es muy interesante, ¿verdad? Y entonces el joven rico le dijo: ¿cuáles? Y el Señor le nombra unos cuantos de la ley de Dios. Y el muchacho le dice: Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Y entonces el Señor no le dijo: mira, no, tú tienes una religión externa, pero realmente no has guardado la ley. Sino en vez de eso, el Señor le dijo: bueno, si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Y dice la Escritura que el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Este muchacho pensaba que estaba obteniendo la justicia de la ley, pero le faltaba la justicia. Le faltaba alcanzar la justicia que se obtiene por la fe.
Jesús le dio el remedio para esto a otro personaje, a otro líder judío, y fue al que encontramos en San Juan el capítulo 3. Ustedes recuerdan que vino uno de los principales judíos, y su nombre es Nicodemo, ¿verdad? Vino Jesús de noche porque no quería identificarse con Jesús. Y entonces vino al Señor y cuando el Señor lo ve, quiso halagar al Señor, pero el Señor inmediatamente le dijo, respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, San Juan capítulo 3, versículo 3, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Este es un texto muy interesante porque el Señor le dice a Nicodemo que era un fiel guardador de la ley, era un fiel guardador de todos los preceptos de la ley. Le dijo que todo eso era perdido porque él debería realmente nacer de nuevo. Lo que estaba haciendo no servía para poder que las cosas tomaran su debido lugar. Nicodemo debía nacer de nuevo. Y no debía nacer de la carne como él estaba haciéndolo, con las obras de la ley abusadas, impulsadas por la carne, sino que debía nacer del Espíritu. Y vamos a ir más adelante precisamente a ver lo que dice Pablo en cuanto a ese aspecto. Así que el remedio para este problema y el remedio para todos nosotros es que necesitamos nacer de nuevo si realmente queremos cumplir la justicia de la ley, como dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, tenemos que nacer de nuevo, porque la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Nadie, como decíamos antes, nadie puede observar los mandamientos de Dios a menos que su corazón haya sido renovado, porque todo será de una manera externa. Elena de White, una escritora, dice: la misma ley que fue grabada en tablas de piedra es escrita por el Espíritu Santo sobre las tablas del corazón, hablando del nuevo pacto. En vez de tratar de establecer nuestra propia justicia, aceptamos la justicia de Cristo. Cuando nacemos de nuevo, la justicia de Cristo llega a ser nuestra, aceptamos la justicia y en vez de establecer nuestra propia justicia, Cristo establece su justicia en nosotros a través de la fe. Dice la sierva del Señor: su sangre expía nuestros pecados, su obediencia es aceptada en nuestro favor. Entonces el corazón renovado por el Espíritu Santo producirá los frutos del Espíritu. Y ella agrega: hay dos errores contra los cuales los hijos de Dios, particularmente los que apenas han comenzado a confiar en su gracia, deben especialmente guardarse. El primero es el de fijarse en sus propias obras, confiando en alguna cosa que pueden hacer para ponerse en armonía con Dios. El que está procurando llegar a ser santo mediante sus propios esfuerzos por guardar la ley, está procurando una imposibilidad. Recuerden que el apóstol Pablo nuevamente nos dice que esto es imposible porque la ley es espiritual y yo soy carnal. Mientras yo siga siendo carnal y viviendo en la carne y no en el espíritu, no hay posibilidad de que yo pueda cumplir y obedecer la ley de Dios en la dirección que el Señor tiene. El error opuesto, dice ella, y no menos peligroso, es que la fe en Cristo exime a los hombres de guardar la ley de Dios, que puesto que solamente por la fe somos hechos participantes de la gracia de Cristo, nuestras obras no tienen que ver nada con nuestra redención. Si la ley escrita en el corazón, si la ley está escrita en el corazón,
no modelará la vida. En vez de que la fe exima al hombre de la obediencia, es la fe y solo ella lo que hace partícipe de la gracia de Cristo y lo capacita para obedecer. Entonces Jesús, cuando le dice a Nicodemo, hombre, tienes que nacer de nuevo, le estaba diciendo que él debía ser sometido a la influencia del Espíritu Santo para que Dios, el Espíritu Santo, pudiera engendrar en él una nueva vida que lo capacitara para ser realmente un hijo de Dios. Ahora, así que el joven rico tenía la misma experiencia que tenía Nicodemo y que Pablo tenía. Vamos a ir ahora a la experiencia de Pablo. En Hechos 23:6, vamos a ir a Hechos 23:6. Hechos capítulo 23, el versículo 6. Dice, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Pablo reconoce y dice que él era fariseo, hijo de fariseos. Esa era la experiencia cristiana que él tenía. Filipenses 3 al 6. Dice que si alguien puede confiar en la carne, era él. Porque, vamos a leerlo, dice que por revelación, Filipenses 3 al 6. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. La justicia que es por la ley, irreprensible. Pablo de repente se da cuenta que esa justicia que es por la ley, que es una justicia externa de lo que yo puedo hacer, Pablo era irreprensible, pero luego dice en el versículo siguiente, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Se da cuenta, igual que lo que el Señor le dijo a Nicodemo, que nada de eso servía. Él tenía que dejar de confiar en la carne para alcanzar la justicia que se obtiene por la fe. Ahora Pablo anda en el Espíritu. La experiencia de Pablo cambia. Y vamos a ir a Romanos el capítulo 8, y los versículos 1 al 4, porque aquí nos da Pablo una clave muy importante. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ¿por qué era débil por la carne? Porque nuestra naturaleza pecaminosa nos impedía poder cumplir la ley. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Noten que el apóstol Pablo dice que ninguno había podido cumplir la ley porque era imposible por la carne. Pero Dios envía a su Hijo, condena el pecado de la carne y entonces ahora hace posible que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, la única manera de poder vivir a la altura de la ley de Dios es que nuestra vida sea transformada por la obra milagrosa y transformadora del Espíritu de Dios y por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces,
El objetivo, dice Pablo, el objetivo de que el Señor envió a su Hijo y murió por nosotros es para hacer posible que la justicia de la ley se cumpla en nosotros. O sea, aunque la ley no nos justifica ante Dios, nosotros debemos de cumplir la justicia de la ley. Son dos aspectos muy claros y muy aspectos para tener en cuenta, porque aunque la ley no es la que nos justifica, el cristiano, la Biblia, la palabra del Señor demanda que la ley sea cumplida. La justicia de la ley debe ser cumplida, porque es la justicia del gobierno de Dios. Entonces, para andar en el Espíritu, debemos morir primero. En Romanos el capítulo 6, todo el capítulo de Romanos el capítulo 6 habla de morir al pecado. Y morimos al pecado mediante la sangre de Cristo. Y cuando morimos al pecado mediante la sangre de Cristo y vivimos a una vida nueva, entonces, a través de su justicia y a través de la fe, nosotros podemos llenar la justicia de la ley en cada uno de nosotros. Porque noten lo que dice Pablo en Romanos el capítulo 7 y el versículo 12. Quizás vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 12. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. No es que el pecado produce la codicia, no es que la ley produce la codicia, sino que la ley revela la codicia que hay en mí. Entonces, cuando yo me miro en la ley de Dios, veo que soy codicioso. Dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Si no hay ley, no se puede culpar de pecado, dice en otra parte del apóstol Pablo. Primera de Juan 3:4 dice que el pecado es la transgresión de la ley. Pero si no hay ley, no se puede inculpar de pecado, porque lo único que puede tener en evidencia el pecado es la ley. Si no hay ley, no hay transgresión. Dice, y yo sin ley vivía en un tiempo. Ahora, Pablo está diciendo que vivía sin ley cuando era un fariseo de fariseos. Debemos entender que lo está diciendo que realmente no estaba cumpliendo la ley de Dios. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el mandamiento es para vida. Pero para Pablo es para muerte, porque realmente Pablo no estaba viviendo a la altura de la ley de Dios. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa, y el mandamiento es santo y justo y bueno. El mandamiento es santo, justo y bueno, porque me revela el pecado, y como dice Gálatas, el capítulo 2, versículo 20, es nuestro ayo, 19, es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Cuando la ley pone en evidencia mi pecado, muestra la necesidad que yo tengo de un Salvador y de un Redentor. Así que de modo que Pablo concluye en el versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo y justo y bueno. Ahora, Romanos 3:31, ya para ir cerrando, dice, quizás vamos desde el versículo 22, dice, por cuanto todos pecaron, 23, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No,
sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Recuerden, Pablo está hablando de esas obras de la ley que él mismo había experimentado, que el pueblo judío había experimentado, que Nicodemo había experimentado, que el joven rico había experimentado. Todos los 4 ejemplos tenían una cosa en común. Ellos pensaban que ellos podían satisfacer la justicia de la ley a través de sus obras. Y entonces el Señor le muestra a los fariseos y a los saduceos que eran sepulcros blanqueados porque no satisfacían las demandas de la justicia de la ley. Y le muestra a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo. Y le dice al joven rico y le muestra que no estaba guardando la ley. Y luego Pablo se reconoce que es un fariseo y se está dando cuenta que no por esas obras de la ley podían ser justificados. Entonces, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, por la fe en Cristo y por la fe de Cristo. Y vale la pena que luego en algún momento hablemos qué significa la fe de Cristo. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces, tenemos que preguntarnos, si la fe no invalida la ley, sino la establece, ¿cómo es que la establece? ¿O por qué decimos que ya la ley no está vigente? Porque en su lugar está la fe. Y Pablo está diciendo aquí que la fe no invalida la ley, sino que confirma la ley, que la establece. Y Isaías, el capítulo 42, el versículo 21, una de las muchas, el capítulo 42 de Isaías es un capítulo profético de la misión de Jesús. Ustedes van y todo es refiriéndose a lo que iba a hacer Jesús y su misión. Y uno de los versículos dice: Jehová se manifestó, que el Señor iba a venir a magnificar la ley y engrandecer. Quizás vamos un momentito a Isaías capítulo 42. Isaías capítulo 42 y el versículo 21. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Note que viene hablando de Jesús. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y como el siervo de Jehová, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye? Y viene hablando desde el versículo 1: he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, etcétera, etcétera. El capítulo 42 es una profecía en el ministerio del Señor. Y Pablo dice que la fe no suplanta la ley, sino que la establece. Y Jesús vino también y dijo, y la profecía es que Él venía a establecer la ley y a engrandecer. Ahora, noten lo que dice aquí la sierva del Señor. Dice: al unirse a Cristo, los seres humanos caídos y pecadores pueden conformar sus vidas a los preceptos divinos. Guardando los mandamientos de Dios, llegan a ser colaboradores de aquel que vino al mundo para representar al Padre, guardando todos sus mandamientos. Como resultado de la obediencia de Adán, cada ser humano es un transgresor de la ley vendido al pecado. A menos que se arrepienta y se convierta, está bajo las ataduras de la ley, sirviendo a Satanás, cayendo en los engaños del enemigo y llevando testimonio contra los preceptos de Jehová. Pero por la perfecta obediencia a los requerimientos de la ley, el hombre es justificado. Solamente mediante la fe en Cristo es posible una obediencia. Entonces, llegamos a la conclusión.
de que es a través de la obediencia y de la fe, es a través de la fe en Cristo, cómo el hombre puede ser reconciliado con Dios. Y al ser reconciliado con Dios, la justicia de la ley se cumple en nosotros, porque no somos transgresores, sino realmente somos obedientes. Así que hagamos un pequeño repaso. El drama judío fue pensar que ellos por sus propias fuerzas podían cumplir la ley y llenar los requisitos de la justicia de Dios. El Señor les dejó claro que no era por sus propias obras de ley que ellos podían alcanzar la justicia. Ellos tenían que nacer de nuevo, su corazón debía ser renovado, debían ser transformados por el Espíritu de Dios, y entonces la justicia, la ley, se cumpliría en cada seguidor de Cristo que no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Creo que ya estamos un poco más en condiciones ahora de poder empezar a estudiar el libro de los Gálatas. Y vamos a entender qué es lo que quiere decir Pablo cuando habla de las obras de la ley. Y vamos a poder entender lo que significa que los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y qué significa que la ley no abroga la promesa. Y qué significa también que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Así que con la ayuda del Señor, disculpen que hoy no pude entrar porque tenía que sentar unas bases para poder entender un poco mejor cuando ya entremos a estudiar el libro de los Gálatas. Que la paz del Señor sea con todos, que el Señor les bendiga. Vamos a terminar cantando el himno que está en sus programas, el número 141, junto a la cruz de Jesús. Vamos a colocarnos en pie. Junto a la cruz
nos entreguemos a ti, para que la cruz del Calvario y la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado y recibamos de ti el poder de lo alto, para que el Espíritu Santo escriba tu santa ley en nuestro corazón. No será posible poder obedecerte y poder cumplir, Señor, tu voluntad que está en conformidad con tu santa ley. Ayúdanos a entender también que es por esa santa ley que seremos juzgados. Permítenos entender que a menos que esa entrega sea real en nuestro corazón, nuestra religión será como la religión de todos los que no dependen de ti, sino que dependen de sí mismos. Una religión de formas, una religión farisaica, una religión que no llena ninguna expectativa, sino que precisamente nos ata más al pecado y nos lleva cautivos a la condenación. Te rogamos, oh Señor, que nos ayudes hoy a entregar una vez más nuestra vida a ti. Amén. Y que a través de la sangre preciosa de Cristo podamos recibir esa sanidad, podamos recibir esa nueva vida que todos queremos tener, la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Amén. Imploramos y lo agradecemos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén.